como les había mencionado, nos toca ver las medidas de dispersión. ¿Ya? Entonces, prácticamente las medidas de dispersión me sirven para yo saber la distancia que existe un dato de otro, tomando como referencia un punto medio o un punto promedio. Es decir, aquí vamos a poner un pequeño ejemplo. Denme un minuto, ancho de las... Vamos a ponerle 5. Ya. Entonces, tomemos un ejemplo. Digamos que las notas de mis estudiantes son las siguientes. Tengo 8, tengo 7, 9 y 10. ¿Ya? Entonces yo tengo, mis estudiantes tienen notas en este rango de aquí. Algunos tienen 7, otros tienen 8, otros tienen 9 y otros tienen 10. Ya. Y yo al sumar las notas de todos, me voy a inventar el promedio, es decir, el X. Mejor pongámosle aquí promedio. Promedio, ya. El promedio está en 8. Entonces yo al hacer la sumatoria de todos los estudiantes que tengo yo asignados, de mi curso digamos que mi curso es de 50 estudiantes, ¿ya? Entonces yo al sacarle el promedio a esos 50 estudiantes, me sale que tienen 8, ¿ya? Entonces va a haber a estudiantes que tengan la nota de 7. Este color está bien, ya. Va a haber eso, como les decía, va a haber estudiantes que tengan una nota de 7, otro estudiante tiene una nota de 10, otro va a tener una nota de 6, otro va a tener una nota de 8. Entonces, ¿para qué me sirven estas medidas de dispersión? Me sirven para yo medir la distancia que existe desde la media o desde el promedio hacia hacia los puntos, hacia los otros datos que yo tengo aquí registrados. Por ejemplo, como les digo, yo tengo un estudiante que tiene una nota de 7. Si mi promedio es 8, entonces la distancia de aquí a acá sería 1. Entonces, es más, entonces la distancia aquí sería 1. Ya. Entonces, para mi estudiante 2, si digo que sacó 10 y mi promedio es 8, entonces la distancia de aquí sería 1, 2. Entonces serían una distancia de 2. Ya. Para mi tercer estudiante, que sacó 6 y así tomo como referencia el promedio, entonces aquí también veo que tengo una distancia de 2. Ya. Y aquí mi cuarto estudiante había sacado 8, entonces tiene una distancia de 0. ¿Ya? Entonces, como ustedes pueden ver en este pequeño ejemplo, las medidas de dispersión me sirven para yo calcular estas distancias de aquí. Por ejemplo, mi primer estudiante, como sacó 7, del 7 al 8 hay 1 de distancia. Entonces, estas fórmulas me sirven para calcular ese 1. Asimismo, para mi segundo estudiante que sacó 10, hay una distancia de 2. Entonces, las fórmulas me van a servir para calcular este valor de aquí. Para mi tercer estudiante que sacó 6, tiene una distancia de 2. Y para mi cuarto estudiante que sacó 8, tiene una distancia de 0, porque está en el mismo promedio. ¿Ya? Entonces, prácticamente para eso sirven las medidas de dispersión. Ubicar para ver la distancia que existe desde el promedio o desde la media hacia un punto de referencia. ¿Ya? Entonces, para ello vamos a estudiar lo que viene siendo estos dos conceptos de aquí. También se les llama amplitud o rango. Ustedes en algunos libros le van a encontrar como amplitud, en otros como rango. ¿Qué es el rango? El rango es la medida que representa la amplitud que existe entre el valor mínimo y máximo de un conjunto de datos. ¿Ya? Entonces, digamos, yo tengo datos de esta manera. Tengo 5, por aquí tengo un 9, por aquí tengo un 2, por aquí tengo un 1 y tengo un 9. Ya. Entonces, dice que es la medida que representa la amplitud que existe entre el valor mínimo y el máximo. Entonces, para yo resolver este pequeño ejercicio de aquí, primero yo debería ordenar los datos de menor a mayor para facilitarme.
Entonces, aquí les voy a ordenar de de menor a mayor o de mayor a menor. Cualquiera de las dos formas estaría correcto. Tengo el 1, después el 2, después el 5, después el 7 y después el 9. Ya. ¿Cómo yo calculo el rango? El rango va a ser igual al valor mínimo, mejor dicho, el valor máximo menos el valor mínimo. Ya. Entonces, aquí, en esta fila de acá, ¿cuál sería el valor más grande o el valor máximo? Sería 9. Entonces, sería 9 menos el valor mínimo, aquí es 1. Entonces, aquí le pongo 1. Una vez que ya resuelve, una vez que ya resuelva 9 menos 1. 9 menos 1. Sí, ya, entonces, un momento, por favor. Solo le voy a quitar el formato. Quiero que sea general. 9 menos 1. Ya, bueno. Entonces, por ahora le voy a dejar así. Menos 1. ¿Ya? Entonces, 9 menos 1 es 8. ¿Ya? Y entonces el rango para este conjunto de datos de aquí sería 8, porque miren, en la fórmula me dice que tome el valor más alto aquí es el 9, el valor más chiquito aquí es 1, este 1 también es igual, puedo tomar cualquiera de estos dos valores, pero siempre mejor, si yo les ordeno los datos de menor a mayor o de mayor a menor, siempre voy a tomar el que está más a la izquierda o el que está más a la derecha. ¿Ya? Entonces 9 menos 1 me da 8. Y entonces el rango para este conjunto de datos de aquí sería 8. Entonces así se calcularía el rango, como dice aquí el concepto, que en medida que representa la amplitud que existe entre el valor mínimo y el máximo de un conjunto de datos. Ya, 8. Entonces, ¿cómo interpreto yo este 8 aquí? Es decir, que desde el 1 hasta el 9 va a haber 8 espacios. Entonces tengo el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces todos esos espacios que están en medio van a ser 8. Entonces así sería una interpretación del rango. Entonces existen 8 espacios desde el valor más pequeño hasta el valor más grande. Esa sería la interpretación del rango. ¿Ya? Y así lo calcularían. Ahora sí, déjenme eliminar esto de acá. Ya lo vamos a ver con un ejemplo más complejo de cómo se calcula el rango y la desviación media absoluta. ¿Ya? Ahora vamos con la desviación media absoluta. ¿Qué es la desviación media absoluta? Es una medida que muestra qué tan dispersos se encuentran los datos respecto a su media. ¿Ya? Es prácticamente lo que estaba diciendo aquí. Aquí del 7 al 8, la dispersión, es decir, qué tan dispersos se encuentran los datos, se encuentran en un valor. Del 8 al 10 se encuentran dispersos en 2. Del 6 al 10 se encuentran dispersos en 2, es decir, la distancia del 6 al 8 es 2 y la distancia del 8 al 8 es 0. A eso se refiere la desviación media absoluta, ¿ya? También cabe recalcar que cuando estamos hablando de la desviación media absoluta, para hacer estos cálculos vamos a ocupar el concepto de valor absoluto. ¿Qué es el valor absoluto? Primero se le representa con estas dos rayitas de aquí. Entonces, el valor que me dé aquí siempre va a ser positivo. Es decir, si yo aquí tuviera esto, si tuviera 1 menos, menos 9, entonces yo al hacer las operaciones, esto me daría que es menos 8. Ya. Pero cuando yo tengo el valor absoluto, me olvido de este signo menos y solo me quedo con la parte positiva. Entonces el valor absoluto de menos 8 va a ser 8. El valor absoluto de menos 6 va a ser 6. El valor absoluto de un valor positivo siempre va a ser el mismo valor positivo. Por ejemplo, si aquí me hubiera dado, digamos, me hubiera dado 12. El valor absoluto de 12 va a ser 12. ¿Ya? Eso hay que tenerlo claro para cuando vamos a ocupar el valor absoluto en estas ecuaciones de aquí. ¿Ya?
Y al igual que que la última semana de clases, vamos a ver ejercicios cuando tenemos datos, conjunto de datos y datos agrupados. Cuando tenemos conjunto de datos, debemos ocupar esta fórmula de aquí. Cuando tenemos un conjunto de datos, entonces debemos ocupar esta ecuación de aquí. ¿Ya? Lo mismo para la desviación media absoluta. Si tenemos datos simples, datos agrupados, a esta fórmula de acá. ¿Ya? Ahora, ya he explicado todos los conceptos que se van a tratar esta clase. Vamos a realizar un ejemplo. Aquí tengo el ejemplo 1A y el ejemplo 2A. Entonces, el ejemplo 2A estoy ocupando datos agrupados y en el ejemplo 1A datos simples, podemos decir. ¿Ya? Entonces, esto vendría siendo el enunciado que nos coloquen, entonces, una vez que nos coloquen el enunciado, nos pueden directamente dar esta tablita de aquí. Esta parte de acá le voy a marcar en azul porque esto es lo que nosotros deberíamos llenar. Entonces, esta parte no nos van a dar, en otras palabras, esta parte no nos van a dar en el enunciado, sino esta parte es la que nosotros debemos desarrollar. ¿Ya? Y vamos a llenar esta tablita de aquí. Entonces, primero vamos a ver cuál es el valor de n, cuál es el valor de la media o el promedio, el de m, que es la desviación media absoluta, que aquí tenemos la fórmula, y por último, el rango. ¿Ya? Entonces, aquí tengo estos valores que me da el enunciado. Los he enumerado del 1 al 15. Entonces, primerito, voy a calcular n. N va a ser igual al número de datos totales, es decir, 15. Recuerden que estos son los datos que vamos a analizar, 17, 19, 15, 16, 20, 18, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuántos datos tengo aquí? Por eso les he enumerado del 1 al 15. Tengo 15 datos, entonces n es igual a 15. Si aquí tuviera 20 datos, entonces n sería igual a 20. Si tuviera 30, sería n igual a 30 y así, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahora, vamos a olvidarnos de la media y la desviación media absoluta. Primero saquemos lo más sencillo, que es el rango. Entonces, solo deberíamos seguir la ecuación que tenemos aquí, que dice, el rango es igual al valor máximo menos el valor mínimo. Para ello, yo estos datos los voy a ordenar de menor a mayor. Entonces, ¿dónde está? Ordenar de menor a mayor. O pueden ordenar de mayor a menor, como ustedes se acomoden. Lo importante es que ustedes ubiquen el valor más pequeño y el valor más grande. Entonces, yo ya los ordené de menor a mayor, pero también podría haberlos ordenado de mayor a menor y reemplazar aquí los datos correspondientes. Entonces, dice que tenemos que tomar el dato más grande. ¿Cuál es el dato más grande? Es el último dato. ¿Y cuál es menos el valor más pequeño? Que es el primer dato. ¿Ya? Entonces tengo un rango de 5. Es decir, que desde el 15 hasta el 20 hay 5 espacios. Entonces va a haber el 16, 17, 18, 19 y 20. ¿Ya? Esos 5 espacios existen desde el 15 hasta el 20. Esa es la interpretación del rango. O también, como les decía, se le conoce como amplitud. ¿Ya? Ahora, la media o el promedio ya hemos venido trabajando en clases anteriores. Para ello, primero, es más, esto, debo yo sumar todos estos valores y dividir para el número total de valores, es decir, 15, un promedio. Entonces, aquí estoy sumando todos estos valores de acá y me da 266. Entonces, para yo calcular la media, voy a poner el número, la sumatoria total, dividido para el número total de datos, es decir, para 15. Y mi promedio me sale que es 17.733333. ¿Ya? ¿Por qué calculé yo la media? Porque la voy a ocupar en esta ecuación de aquí. Miren que aquí tengo un x menos x con una rayita arriba que significaba la media o el promedio. Ya. Después, yo voy a crear esta fila de acá
para que se me faciliten los cálculos. Y en la parte de acá le voy a colocar, espérenme, ya. Y en la parte de acá le voy a colocar la sumatoria correspondiente. ¿Ya? Entonces, aquí, como les había dicho, cuando ustedes trabajan así con filas y columnas, deben aprender a interpretar lo que me dice aquí. Entonces, aquí dice que tengo que hacer X menos el promedio. El promedio ya lo calculamos, pero como está en en medio de estas rayitas, eso quiere decir que es el valor absoluto. Si, si yo le hiciera 15 menos el promedio para el primer valor, me sale un valor negativo. Pero como es un valor absoluto, este valor negativo únicamente va a ser 2,733333333. ¿Ya? Valor absoluto. Entonces, ustedes en Excel pueden hacerlo de la siguiente manera. ABS me calcula el valor absoluto. ¿De qué quiero calcular? De X menos el promedio. Cierro aquí paréntesis y ya. Miren, aquí ya me está dando solo la parte positiva. Aquí ya está omitiendo el signo negativo. Entonces yo voy a hacer lo mismo con todos, con el resto. Es decir, 15 menos 17,73. El valor absoluto. A ver, espérenme. Aquí me faltó una cosita. Esto y esto para que no se mueva ese valor. Ya. Ahora sí. Listo. Ahí sí. Entonces, como les decía, entonces 15 menos 17,73, el valor absoluto es 2,73. 15 menos 17,73, el valor absoluto es 2,73. 16 menos 17, el valor absoluto es 1,7333. Ya. Aquí únicamente voy a trabajar con tres decimales. Si ustedes gustan, pueden trabajar con todos los decimales. Yo, para que se vea un poco más estético, lo voy a hacer de esa manera. Entonces, ¿dónde está? Formato de la celda, fuente, alineación, borde, relleno, número. Número, quiero trabajar con tres decimales. ¿Ya? Y aquí lo mismo, quiero trabajar con tres decimales. Claro que si ustedes ocupan todos los decimales van a tener resultados mucho más precisos, pero yo, para que se vea de manera más estética, voy a ocupar únicamente tres decimales. Entonces, por ende, aquí está igualando al inmediato superior en caso de que exista. ¿Ya? Entonces, una vez que yo ya hice todos estos cálculos de aquí, en este cuadro grande de acá voy a calcular la sumatoria de todos estos valores. ¿Cómo lo hago? Sumando cada uno de ellos. Entonces voy a poner suma y voy a sumar todos estos valores. ¿Ya? Y me dice que es 20,800. ¿Ya? Entonces, yo ya tengo la parte de acá arriba de la ecuación. Al yo hacer esta suma de aquí, estoy haciendo esta sumatoria de aquí del valor absoluto de X menos el promedio. Y solo faltaría dividirlo para n y es lo que voy a hacer. Entonces, tengo la parte de arriba que me dio este valor de aquí y dice que es dividido para n. N ya sé que es 15 y ya. Entonces, ya tengo 1,386667. Igual le voy a redondear a tres decimales y listo. Ya, 1,387. Esto le voy a centrar. Les voy a hacer un poco más grandes estos números de aquí para que se note que estos son sumatorias. Y aquí, ya, sí, listo. ¿Ya? Y como ustedes pueden ver, yo ya calculé n, calculé el promedio, calculé la desviación media absoluta de m y calculé el rango con las ecuaciones que les había presentado en la parte de acá. Esto es para datos simples. Esta parte de acá es para datos simples. Ya, miren, estas fórmulas de aquí para datos simples
y estas fórmulas de aquí para datos agrupados. ¿Ya? Como pueden ver, el proceso es bastante sencillo. No es nada del otro mundo. Con datos agrupados son un par de pasos adicionales, pero tampoco es que sean complicados. Entonces, para ello, el enunciado me va a dar esta tablita de aquí. Recuerden que es la parte blanca y la parte azul es la que yo debo llenar. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a calcular aquí? Voy primero a ver cuánto es n, cuál es la media o el promedio, cuál es la desviación media absoluta de m y cuál es el rango. ¿Ya? Para ello voy a ocupar estas fórmulas de aquí. Esta para calcular el promedio, esta para calcular el DM y esta para calcular el rango. ¿Ya? Entonces, primero voy a llenar esta tabla, esta tablita de aquí. Entonces, recuerden que XY, ¿cómo calculaba XY? Lo hacía de la siguiente manera. Sumaba el límite inferior más el límite superior y el resultado que me dé lo dividía para 2. ¿Ya? En este caso es 13. Esto de aquí es 19, 25, 31 y 37. Con eso yo ya saqué XY y lo voy a poder utilizar en los recuadros que están más a la derecha. Entonces, por ejemplo, aquí, aquí y aquí. ¿Ya? Entonces, la frecuencia absoluta nos proporciona el mismo enunciado. Lo que necesitamos calcular es la frecuencia acumulada. Entonces, al igual que la última clase, el primer valor de la frecuencia acumulada siempre va a ser el primer valor de la frecuencia absoluta. ¿Ya? Para calcular el siguiente valor, voy a tomar el valor anterior y sumarle el siguiente valor de la frecuencia absoluta. ¿Ya? Es 8. Para el siguiente valor lo mismo, el valor anterior más el valor actual. ¿Ya? Para el siguiente lo mismo, valor anterior más el valor actual. ¿Ya? Y para el siguiente valor, 15 más 3, que es el valor actual, 18. ¿Ya? Y como les había dicho cuando calculábamos la media, la mediana y la moda, cuando ya calculamos el último valor de la frecuencia acumulada, ese va a ser directamente el n. Entonces estamos aquí trabajando con 18 datos. Ese va a ser la n. Sigamos llenando la tabla. Ahora, ¿qué nos dice? Multiplicar xy por f minúscula i, es decir, la frecuencia absoluta. Entonces es lo que vamos a hacer. El xy, que vendría siendo este 13, más por la frecuencia absoluta. ¿Ya? 39. Para el siguiente valor lo mismo. Xy por la frecuencia absoluta. ¿Ya? Y vamos a hacer lo mismo hasta completar esta fila de acá. ¿Ya? Una vez que ya llenamos toda esta fila de acá, tenemos que sumar todos estos valores y al sumar esos valores estamos obteniendo esta sumatoria de aquí, la sumatoria de x por fi. ¿Ya? Y como ustedes pueden ver, esta fórmula la necesitamos para calcular el promedio y es lo que vamos a hacer en este momento. Entonces es este valor de aquí, miren, esta sumatoria es la parte de acá arriba, dice que hay que dividirle para n. Entonces, esta parte de aquí dividido para el valor de n. ¿Ya? 24,66. Asimismo, voy a trabajar con 3 decimales. Número decimales 3. ¿Ya? 24,667. ¿Ya? Ahora, voy a seguir llenando esta tablita de aquí. Recuerden, estas rayas de aquí significa valor absoluto. Entonces, voy a poner la fórmula del valor absoluto y voy a hacer lo que me dice aquí. Dice XY a XY menos el promedio. El promedio ya lo calculé, lo tengo acá. Cierro y el promedio le voy a poner así mismo que no se mueva. Listo. Todos estos valores de acá los voy a colocar con 3 decimales.
Los voy a centrar. Listo, ¿ya? Entonces lo mismo voy a hacer con el otro valor. Entonces, el valor absoluto de XY, XY en este caso es 19, menos el promedio, que ya lo teníamos aquí. Cerramos paréntesis y listo, 5,667, ¿ya? Entonces eso debo hacerlo con cada uno de estas filas. Y voy llenando, ¿ya? Una vez que ya lleno esta parte de acá, paso a la siguiente fila. ¿Qué dice? ¿Qué dice que tengo que hacer en la siguiente fila? Voy a hacerlo un poco más grande, ya. En la siguiente fila, esta parte de acá ya la tengo calculada aquí. Dice que hay que multiplicarle por FI. Entonces, lo que voy a hacer, lo que tenía calculado anteriormente, le multiplico por FI. Aquí está FI. Listo. Voy a hacer lo mismo con el resto. Entonces ya tengo aquí, tengo aquí, tengo aquí, tengo aquí, tengo aquí. Ahora voy a hacer una sumatoria. Entonces, la sumatoria suma todos estos valores de aquí. Y listo, me da 126,667. Y al hacer la sumatoria, ya estoy haciendo la parte de acá arriba. Entonces, lo mismo que con el promedio, esta parte de acá arriba tengo que dividirle para n para sacar el valor de n. Es lo que voy a hacer. Este valor de aquí lo voy a dividir para n. ¿Ya? Y me das, asimismo voy a poner 3 decimales. Bueno, el rango no, solo estos. En formato de celda, alineación, fuentes, bordes, números, número decimales 3. ¿Ya? 7,037. Ya. Y por último, el rango. ¿Cómo calculo el rango con esta ecuación de aquí? ¿Qué dice? El valor LS máximo menos el valor LI mínimo. Entonces, aquí tengo LS y aquí tengo LI. Entonces, ¿qué decía? ¿Cuál era el primerito? El valor LS máximo. ¿Ya? Entonces, LS, el más grande, es este 40. Entonces, yo voy a hacerlo así. 40 menos, ¿qué me decía que tengo que hacerle? Menos el valor LI mínimo, es decir, el más pequeño. Aquí tenemos la fila de LI menos este valor de Bien. aquí, que es el más pequeño. ¿Ya? Y el rango dice que hay 30. Es decir, que desde el 10 hasta el 40 hay 30 espacios. Ahí tengo el 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, así contando hasta el 40. Entonces, mi amplitud es de 30 o mi rango es de 30. ¿Ya? Entonces, yo así debería resolver este tipo de ejercicios. Vieron que incluso es mucho más sencillo que los que vimos la anterior clase, que era la media, la moda y la mediana. Esos estaban más complicados. Calcular lo que viene siendo el rango y la desviación media absoluta, es más sencillo. Lo hacen con estas ecuaciones de aquí. ¿Ya? Y bueno, en sí, esto era lo que teníamos que ver la clase del día de hoy. Yo les agradezco por la atención, y estos archivos los colocaría en la sección de anuncios correspondientes a la semana número 5.